El fraile Francisco de Torquemada dejó de dormir en el invierno de 1623. Los hermanos del convento de San Gabriel en Cholula lo encontraban cada madrugada en la celda de los archivos antiguos, rodeado de papeles con símbolos que ninguno reconocía. Tenía 42 años, llevaba 18 en Nueva España, y sus manos temblaban cada vez que tocaba cierto documento envuelto en piel de venado. Cuando el prior le preguntó qué buscaba con tanta desesperación entre manuscritos olvidados, Torquemada contestó algo que nadie entendió. No estoy buscando, ya encontré, y ahora no puedo parar. Lo que había encontrado era un códice que no debía existir. Según los registros oficiales del convento, todos los manuscritos indígenas de Cholula fueron quemados en presencia del obispo Julián Garcés en 1534, apenas 13 años después de la caída de Tenochtitlán. Garcés fue meticuloso. Ordenó una hoguera pública en el atrio de la iglesia recién construida sobre la Gran Pirámide, y cada códice fue arrojado al fuego mientras él recitaba oraciones de exorcismo. Los tlacuilos ancianos que aún vivían lloraron en silencio, pero nadie se atrevió a protestar. La iglesia había decidido que aquellos libros de pinturas contenían demonología disfrazada de historia y debían desaparecer para siempre. Pero 90 años después, en el mismo convento, Francisco de Torquemada sostenía en sus manos algo que contradecía esa versión oficial. El códice estaba completo, intacto, escondido dentro de un doble fondo en un arcón de madera de cedro que nadie había abierto en décadas. Medía aproximadamente 30 centímetros de alto por casi 4 metros de largo cuando se desplegaba completamente, pintado en ambas caras, sobre papel amate de extraordinaria calidad. Los colores seguían brillantes: azul maya profundo, rojo de cochinilla, negro de humo, amarillo de flores que Torquemada no podía identificar. Pero lo que lo mantuvo despierto esas primeras noches no fueron los colores, sino los glifos. Torquemada conocía los sistemas de escritura mixteca y náhuatl. Había estudiado durante años con informantes indígenas para escribir su propia crónica de Nueva España. Podía leer calendarios, identificar topónimos, descifrar secuencias genealógicas. Este códice era diferente. Los glifos seguían una lógica que reconocía parcialmente, como si fueran náhuatl, pero escritos en un dialecto que nadie hablaba, o como si fueran una versión antigua del lenguaje que había evolucionado en direcciones que la conquista interrumpió. Había símbolos que aparecían en los códices que conocía, pero combinados de formas imposibles. Había secuencias numéricas en el calendario ritual de 260 días, pero con correcciones que no coincidían con ningún sistema que hubiera visto. Y había algo más inquietante. Ciertos glifos cambiaban de significado dependiendo de su posición en la página, como si el códice tuviera múltiples capas de lectura. La primera persona a quien Torquemada mostró el hallazgo fue Fray Bernardino de Sahagún, el anciano franciscano que había dedicado su vida a documentar la cultura náhuatl. Sahagún tenía 84 años y vivía en el convento de San Francisco en la Ciudad de México. Cuando vio el códice, su rostro palideció. Leyó en silencio durante casi 1 hora,
tocando los glifos con las yemas de los dedos, como si pudiera extraer su significado por contacto físico. Finalmente, cerró el documento con cuidado extremo y le dijo a Torquemada 3 cosas que el fraile más joven recordaría hasta su último día. Este códice no debería existir. Si decides traducirlo, no podrás dejar de hacerlo. Y cuando termines, no podrás compartir todo lo que aprendas. Sahagún murió 2 meses después, en febrero de 1590. Según la versión oficial, murió de causas naturales a una edad avanzada. Torquemada sabía que eso era técnicamente cierto, pero también sabía que el anciano fraile pasó sus últimas semanas escribiendo cartas desesperadas al provincial de la Orden y al Consejo de Indias en Sevilla. Ninguna de esas cartas llegó a su destino. Fueron interceptadas por el Santo Oficio de la Inquisición y archivadas con la nota «Delirios de senilidad. No amerita investigación». Torquemada consiguió leer una de esas cartas antes de que desapareciera. Sahagún escribía: «Los mexicas sabían algo sobre el tiempo que nosotros hemos olvidado. No es superstición, es matemática. Y este códice lo demuestra». A partir de ese momento, Torquemada trabajó en completo secreto. Trasladó el códice de los archivos del convento a su propia celda y construyó un escondite bajo las baldosas del piso. Cada noche, después de completas, cuando los demás frailes dormían, sacaba el manuscrito y continuaba su traducción a la luz de una vela de cebo. Desarrolló un sistema para no dejar rastro. Escribía sus notas en latín mezclado con náhuatl, usando abreviaturas que solo él entendía, y las escondía en diferentes lugares del convento. Una página entre los libros de cánticos, otra en el hueco de una viga, otra cosida dentro de su propio hábito. Si alguien encontraba una nota suelta, no podría reconstruir el conjunto. El códice contaba una historia que la Iglesia había trabajado 90 años en borrar. Describía una ceremonia que los sacerdotes mexicas realizaban cada 52 años, cuando coincidían los ciclos del calendario solar de 365 días y el calendario ritual de 260 días. La ceremonia se llamaba Toxiumolpilia, el atado de los años, y la versión oficial que Torquemada conocía era simple. Los mexicas apagaban todos los fuegos, esperaban a medianoche en la oscuridad, y cuando las estrellas alcanzaban cierta posición, encendían el fuego nuevo en el cerro de Iztapalapa. Eso era todo, un ritual astronómico para marcar el tiempo. Pero según el códice, la ceremonia tenía un propósito completamente diferente. Los glifos describían que los sacerdotes no solo observaban las estrellas, sino que esperaban algo que venía de las estrellas. Usaban el término Iluicac-Tetl, piedra del cielo, que Torquemada inicialmente interpretó como meteorito. Pero los glifos explicaban que esta piedra del cielo no caía, sino que regresaba. Y cuando regresaba, los sacerdotes debían estar preparados para recibir lo que la piedra traía consigo.
conocimiento que permitía ver el tiempo no como una línea, sino como un tejido donde pasado y futuro se tocaban en puntos específicos. Torquemada era un hombre de ciencia para los estándares de su época. Había estudiado en Salamanca antes de tomar los hábitos. Conocía las teorías de Copérnico sobre el movimiento de los planetas, aunque oficialmente la Iglesia las consideraba herejía. Su primer instinto fue descartar todo esto como mitología mal entendida. Pero los números del códice no le permitían ese consuelo. Las secuencias matemáticas eran demasiado precisas. Los cálculos astronómicos coincidían con observaciones reales de eclipses y tránsitos planetarios que él mismo había verificado. Y había algo más perturbador. El códice predecía eventos futuros usando esas mismas fórmulas. Una de las predicciones hablaba de cuando el quinto sol se oscurezca en el día del viento, ocurriría un evento que cambiaría la forma en que los hombres ven el cielo. Torquemada calculó las fechas usando el sistema descrito en el códice. La predicción señalaba un eclipse solar que debía ocurrir durante el día C. Ejecatl, 1 viento, en el calendario ritual. Cuando convirtió esa fecha al calendario gregoriano, obtuvo el 17 de febrero de 1625. Faltaban 2 años. Decidió esperar para verificar si la predicción era correcta. Mientras tanto, continuó traduciendo. El códice describía que durante la ceremonia del Toxium Olpilia, los sacerdotes más ancianos entraban en un estado que llamaban Temictli Ixiptla, el sueño del doble. No era un sueño ordinario, sino un estado inducido por ayuno prolongado, sangrado ritual y la ingestión de ciertos hongos sagrados combinados con semillas de ololiuqui molidas. En ese estado, los sacerdotes afirmaban poder caminar entre los pliegues del tiempo y ver eventos que aún no habían ocurrido. Llevaban registro de esas visiones en los códices más sagrados, aquellos que nunca se mostraban al pueblo común. Torquemada encontró algo que lo dejó sin respiración. Una lista de eventos futuros vistos por los sacerdotes durante la última ceremonia del Toxiumolpilia, antes de la llegada de Cortés. Esa ceremonia ocurrió en 1511, exactamente 10 años antes de la caída de Tenochtitlán. Los glifos describían visiones de hombres con rostros de nube que llegaban del este en montañas que caminan sobre el agua. Describían animales de 4 patas que los hombres montan como si fueran dioses. Describían palos de trueno que matan desde lejos. Todo esto fue visto y registrado una década antes de que los españoles pisaran la costa de Veracruz. Pero lo que realmente perturbó a Torquemada fue otra predicción en la misma secuencia. Los glifos describían que después de la llegada de los hombres de rostros de nube, habría un periodo de 4 veces 13 años de oscuridad, donde el conocimiento antiguo sería perseguido y casi destruido. 52 años, exactamente un ciclo completo del calendario. Luego, el códice decía: el conocimiento despertará en alguien que no es del pueblo, pero que aprende la lengua.
Torquemada hizo el cálculo. 1521 más 52 años igual a 1573. Él nació en 1581. No encajaba perfectamente, pero estaba cerca. Era posible que los sacerdotes mexicas hubieran predicho que alguien como él encontraría este códice casi un siglo después. La idea era absurda. Tenía que serlo. Pero los números seguían funcionando con precisión matemática inquietante. Durante los siguientes 2 años, Torquemada tradujo página por página. El códice contenía 28 secciones plegadas, 56 páginas en total. Cada sección trataba un aspecto diferente del conocimiento que los sacerdotes preservaban: astronomía, medicina, botánica, arquitectura y algo que el códice llamaba lectura de los tejidos del tiempo. Esta última sección era la más enigmática. Describía técnicas para identificar momentos donde múltiples futuros posibles convergían. Puntos de decisión donde una acción pequeña podía cambiar el curso de muchos años. Los sacerdotes usaban estos puntos para aconsejar a los tlatoanis, los gobernantes, sobre cuándo hacer guerra, cuándo hacer paz, cuándo construir, cuándo sembrar. Torquemada empezó a probar las técnicas descritas. Una noche de 1624, siguiendo las instrucciones del códice, ayunó durante 3 días. Se sangró levemente en la lengua como prescribía el ritual, y entró en estado de meditación profunda mientras observaba las estrellas desde la azotea del convento. No usó los hongos sagrados. Eso hubiera sido demasiado peligroso. Pero intentó replicar el estado mental que el códice describía. Lo que experimentó esa noche nunca lo pudo explicar completamente, ni siquiera en sus notas más privadas. Escribió simplemente: vi el convento como es ahora y como será. Vi el atrio lleno de fieles y vi el atrio vacío, cubierto de hierbas. Vi ambas cosas al mismo tiempo, superpuestas, como 2 pinturas en el mismo lienzo. Duró solo un instante. Después tuve fiebre durante 2 días. El 17 de febrero de 1625 llegó. Torquemada había calculado que, según el códice, debía ocurrir un eclipse solar ese día. No le había dicho a nadie sobre su predicción. Si estaba equivocado, quedaría como un tonto. Si estaba correcto, tendría que enfrentar implicaciones que no se sentía preparado para procesar. Pasó la mañana rezando en la capilla, intentando convencerse de que todo era coincidencia. A media tarde, uno de los frailes jóvenes entró gritando que algo extraño pasaba con el sol. Todos salieron al patio. La luna comenzaba a cubrir el disco solar. El eclipse no era total desde Cholula, pero era claramente visible. Duró casi 2 horas. Torquemada sintió algo helado recorrerle la columna vertebral. El códice había predicho ese eclipse con exactitud. No aproximadamente, exactamente. La fecha, la hora, la duración, todo coincidía. Y si esa predicción era correcta, entonces, potencialmente, todas las demás también lo eran.
incluida la predicción sobre alguien que no es del pueblo, pero aprende la lengua, encontrando el conocimiento oculto. Esa noche tomó una decisión que cambiaría todo. Escribió una carta al cardenal Francisco de Borja, jesuita influyente cercano al Papa, explicando lo que había encontrado. No envió la carta de inmediato. La guardó durante semanas, reescribiéndola, añadiendo detalles, quitando otros. Finalmente, en abril de 1625, se la entregó a un comerciante de confianza que viajaba a Veracruz, y de ahí tomaría barco a Sevilla. La carta contenía una copia parcial de sus traducciones, suficiente para demostrar la importancia del códice, pero no suficiente para reconstruir todo el conocimiento. Lo que Torquemada no sabía era que el Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España había estado observándolo durante meses. No porque sospecharan específicamente del códice, sino porque su comportamiento había llamado la atención. Las noches sin dormir, las ausencias misteriosas, las conversaciones susurradas con ancianos indígenas del pueblo que visitaba para clarificar ciertas traducciones. Un fraile dominico celoso había reportado que Torquemada pasaba demasiado tiempo con hechiceros naturales y que algunos hermanos habían visto papeles con pinturas idólatras en su celda. La carta nunca llegó a Roma. Fue interceptada en Veracruz por un familiar del Santo Oficio, uno de los cientos de espías que la Inquisición mantenía en puertos, posadas y caminos. Cuando el inquisidor provincial, el doctor Gutiérrez Bernardo de Quirós, leyó el contenido de la carta, ordenó inmediatamente la apertura de una investigación formal contra Fray Francisco de Torquemada por sospecha de pacto con el demonio mediante interpretación de documentos hechiceriles. En junio de 1625, 4 hombres del Santo Oficio llegaron sin aviso al convento de Cholula. Registraron la celda de Torquemada mientras él observaba en silencio. Encontraron las notas escondidas en su hábito. Encontraron páginas sueltas entre los libros. Encontraron el escondite bajo las baldosas. Y encontraron el códice. Todo fue confiscado. Torquemada fue arrestado y trasladado a las celdas de la Inquisición en la Ciudad de México. Los cargos formales hablaban de comunicación con espíritus demoníacos disfrazados de sabiduría pagana y propagación de herejías contrarias a la Santa Fe mediante documentos idolátricos. El proceso duró 8 meses. Torquemada no fue torturado físicamente. Eso estaba reservado para casos más graves. Pero el aislamiento y los interrogatorios constantes quebraron su salud. Tenía prohibido hablar con nadie excepto sus interrogadores. Le mostraban sus propias notas y le pedían explicaciones. ¿Por qué había intentado comunicarse con Roma sin permiso de sus superiores? ¿Por qué estudiaba documentos claramente contrarios a la fe católica? ¿Acaso no entendía que los demonios podían disfrazarse de conocimiento antiguo para tentar a los débiles de espíritu? Torquemada intentó explicar que solo buscaba entender una cultura que ya había desaparecido, que el conocimiento en sí no era maligno, que las matemáticas y la astronomía del códice eran simplemente ciencia expresada en lenguaje diferente. Sus argumentos no convencieron.
El fiscal del Santo Oficio argumentó que precisamente esa era la trampa del demonio: disfrazar la herejía de ciencia, ocultar el veneno en el vino dulce de la curiosidad intelectual. El hecho de que Torquemada hubiera predicho correctamente un eclipse solo probaba, según el fiscal, que estaba usando poderes sobrenaturales ilícitos, ya que solo Dios y sus santos pueden conocer el futuro. En febrero de 1626, la sentencia fue dictada. Torquemada fue hallado culpable de negligencia grave en el cuidado de su alma inmortal, al exponerse voluntariamente a influencias demoníacas, pero no de herejía formal. Eso significaba que no sería quemado en la hoguera, pero sería confinado de por vida en un monasterio remoto, sin acceso a libros excepto las sagradas escrituras, y sin permiso para escribir nada que no fueran copias de textos aprobados. El códice y todas las notas de Torquemada fueron sentenciados a ser destruidos públicamente en un auto de fe. Pero algo extraño sucedió. El día señalado para la quema pública, el inquisidor Bernardo de Quirós canceló el auto de fe sin dar explicaciones. En su lugar, todos los documentos confiscados fueron empacados en un baúl de hierro y enviados directamente a España, a los archivos del Consejo de la Suprema y General Inquisición en Toledo. La orden venía directamente de Madrid, firmada por el inquisidor general. No debía hacerse ninguna copia. No debía quedar ningún registro en Nueva España, excepto la sentencia contra Torquemada. Todo lo demás debía desaparecer, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué cambió de opinión la Inquisición? Torquemada nunca lo supo con certeza, pero llegó a una conclusión en sus últimos años. Alguien en España, alguien con autoridad suficiente para dar órdenes al inquisidor general, había leído su carta interceptada y entendió el verdadero valor de lo que había encontrado. No lo consideraron basura herética para quemar. Lo consideraron secreto peligroso para ocultar. Torquemada fue trasladado al monasterio de San Jerónimo en Tepotzotlán, a 2 días de camino de la Ciudad de México. Era un lugar pequeño, aislado, donde vivían menos de 15 frailes dedicados principalmente a la contemplación silenciosa. Allí pasaría el resto de su vida. Le asignaron una celda sin ventanas, le daban comida suficiente pero simple, y su única tarea era copiar pasajes de la Biblia en latín durante 6 horas diarias. No podía hablar con nadie, excepto durante las oraciones comunitarias, y aún entonces, solo para recitar los textos litúrgicos. Era una muerte lenta del espíritu, diseñada para que olvidara todo lo que había aprendido. Pero Torquemada no podía olvidar. Cada noche, en la oscuridad de su celda, reconstruía mentalmente las páginas del códice. Podía verlas con perfecta claridad. Cada glifo, cada color, cada símbolo. Su memoria era fotográfica, entrenada por años de estudio. Y cuanto más recordaba, más conexiones descubría entre lo que había traducido. El códice no era solo un registro histórico.
era un manual de instrucciones, y él había descifrado apenas la superficie. Pasaron 5 años. 1626, 1627, 1628, 1629, 1630. Torquemada se volvió delgado, silencioso, casi fantasmal. Los otros frailes lo veían como un hombre quebrado por la penitencia. En realidad, estaba más activo mentalmente que nunca. Había desarrollado un método para continuar su trabajo sin papel ni tinta. Creaba sistemas mnemotécnicos usando objetos ordinarios de su celda. La posición de su rosario en el gancho marcaba ciertos cálculos astronómicos. Los pliegues de su manta representaban secuencias de glifos. Las grietas en la pared de su celda formaban un mapa mental donde organizaba sus descubrimientos. Y descubrió algo que no había visto cuando tenía el códice físicamente frente a él. Los glifos contenían un patrón oculto. Cada octava página formaba una secuencia que solo tenía sentido cuando se leían en orden específico, saltando las páginas intermedias. Era un mensaje dentro del mensaje, un código dentro del código. Y ese mensaje oculto describía algo que los sacerdotes mexicas consideraban su conocimiento más peligroso: cómo identificar el momento exacto donde el tiempo se vuelve flexible, donde las decisiones humanas tienen el mayor peso, donde una sola acción puede bifurcar la realidad en direcciones radicalmente diferentes. El códice lo llamaba Nepantla, el lugar intermedio, pero no se refería a un lugar físico, sino a un momento temporal. Según el texto oculto, estos momentos Nepantla ocurrían en ciclos predecibles, calculables usando las mismas fórmulas que predecían eclipses. Pero a diferencia de un eclipse, que es observable por todos, un momento Nepantla solo podía ser percibido por alguien entrenado en la técnica correcta. Y el códice describía exactamente cómo entrenar esa percepción. Torquemada entendió que había descubierto por qué la Inquisición realmente envió el códice a España en lugar de quemarlo. No era simple curiosidad académica, era poder. El poder de saber cuándo tus acciones tienen máximo impacto. El poder de elegir los momentos exactos para firmar tratados, coronar reyes, lanzar conquistas, aprobar leyes. Si alguien en la corte española dominaba este conocimiento, tendría ventaja sobre todos los demás gobernantes de Europa. Podría parecer que tenía suerte extraordinaria, cuando en realidad estaría usando matemática avanzada disfrazada de calendario ritual azteca. En 1631, Torquemada tenía 50 años. Su salud estaba deteriorada por los años de encierro, pero su mente permanecía aguda. Ese año empezó a tener visitas inusuales. Un sacerdote jesuita llegaba cada 2 meses desde la Ciudad de México, supuestamente para escuchar su confesión. Pero las conversaciones iban más allá del sacramento. El jesuita hacía preguntas muy específicas sobre el códice. ¿Cuántas predicciones contenía? ¿Había algunas sobre eventos futuros en España? ¿Los cálculos podían aplicarse a otros lugares además de México?
Torquemada respondía con cautela. No confiaba en el jesuita, pero tampoco podía negarse a hablar con él. Las órdenes venían de alto. Durante una de esas visitas, el jesuita le reveló algo sorprendente. El códice no había sido destruido. Estaba en los archivos secretos del Vaticano, en una sección llamada Archivum Archis, el archivo de la fortaleza, donde se guardaban documentos considerados demasiado peligrosos para el conocimiento público, pero demasiado valiosos para destruir. Solo el Papa y un círculo muy reducido de cardenales de confianza tenían acceso, y estaban intentando traducirlo usando los métodos de Torquemada, pero sin éxito. Los eruditos en Roma no entendían el náhuatl como él. Necesitaban su ayuda. Torquemada se negó. Les dijo al jesuita que había renunciado a ese conocimiento, que su condena por la Inquisición le había enseñado los peligros de la curiosidad excesiva, que solo quería pasar sus últimos años en paz con Dios. El jesuita insistió. Le ofreció libertad, regreso a Cholula, acceso a libros, recursos para continuar cualquier investigación que quisiera. Torquemada siguió negándose. Sabía que si ayudaba, se convertiría en prisionero del Vaticano de forma más absoluta que su encierro actual. Al menos aquí, en Tepoztlán, su mente era libre, aunque su cuerpo estuviera confinado. Las visitas del jesuita cesaron abruptamente después de esa negativa. Pero algo cambió en el trato que recibía Torquemada. Su celda fue cambiada a una más pequeña, con menos luz. Su ración de comida se redujo. Las horas de copia de textos aumentaron de 6 a 10 diarias. Era un castigo sutil, diseñado para quebrar su voluntad sin dejar marcas visibles. El prior del monasterio, cuando Torquemada intentó protestar, simplemente le dijo que nuevas instrucciones del provincial ordenaban mayor rigor en su penitencia. Torquemada resistió durante un año. Luego su cuerpo empezó a fallar. Desarrolló una tos crónica que no desaparecía. Sus manos, después de 10 horas diarias copiando textos con pluma de ganso en pergamino, quedaban tan adoloridas que no podía cerrarlas al final del día. Su vista se deterioraba por trabajar con luz insuficiente. En 1633 tenía el aspecto de un hombre de 70 años, aunque apenas tenía 52. Fue entonces cuando tuvo su última visión. No fue inducida por ritual ni ayuno. Llegó espontáneamente una noche mientras intentaba dormir a pesar del dolor en sus manos. Vio el códice abierto frente a él, tan real como si lo estuviera tocando. Las páginas se volteaban solas, deteniéndose en la sección sobre momentos Nepantla. Los glifos brillaban con luz propia. Y entonces entendió algo que había pasado por alto durante todos esos años de traducción. El códice no solo describía cómo encontrar esos momentos de tiempo flexible, también describía cómo crearlos. Los sacerdotes mexicas no solo observaban pasivamente los ciclos temporales, los modificaban. Usaban rituales específicos en fechas específicas para amplificar ciertos momentos Nepantla, para hacer que las bifurcaciones del tiempo fueran más pronunciadas, para aumentar el peso de las decisiones humanas en el tejido de la realidad. Todo el sistema de sacrificios, ayunos,
ceremonias públicas y privadas, no era solo religión. Era ingeniería temporal. Los mexicas estaban literalmente esculpiendo el futuro usando matemática ritual. Y si eso era cierto, entonces la caída de Tenochtitlan no fue inevitable. Hubo un momento Nepantla que los sacerdotes identificaron, un punto donde la decisión correcta podría haber cambiado todo. Pero algo falló, o los sacerdotes lo identificaron demasiado tarde, o Moctezuma no siguió su consejo, o el ritual necesario no se pudo completar por alguna razón. El códice sugería la tercera opción. Había un ritual final que debía realizarse, pero Cortés llegó exactamente 3 días antes de la fecha calculada. 3 días. La diferencia entre preservar un imperio y verlo caer. Torquemada se preguntó, ¿era posible que Cortés también supiera? ¿Que alguien le hubiera advertido sobre la importancia de llegar antes de cierta fecha? La historia oficial dice que Cortés llegó cuando llegó, por navegación y condiciones del viaje. Pero, ¿y si hubo otra razón? ¿Y si había un informante, alguien que entendía el sistema mexica y deliberadamente saboteó el ritual final? Esas preguntas permanecieron sin respuesta. Torquemada las escribió en su mente, en los mapas invisibles que había construido con objetos de su celda. Pero sabía que pronto moriría y todo ese conocimiento moriría con él, a menos que encontrara una forma de dejarlo escrito sin que la Inquisición lo descubriera. En 1634 desarrolló un plan desesperado. Comenzó a copiar las Sagradas Escrituras de forma ligeramente alterada. Nada obvio, solo pequeños cambios. Una letra equivocada aquí, un espacio extra allá, una palabra repetida. Para cualquiera que leyera el texto casualmente, parecería simplemente errores de un copista anciano y enfermo. Pero si alguien comparaba sus copias con el original, los errores formaban un patrón. Y ese patrón, leído correctamente, era un mensaje encriptado usando el mismo sistema de código oculto que había descubierto en el códice. Trabajó en ese código durante 2 años. Cada página de Biblia que copiaba contenía fragmentos microscópicos de información sobre el códice. Sabía que era improbable que alguien lo descubriera. Sabía que probablemente sus copias serían archivadas y olvidadas. Pero era su única opción. Al menos existiría una posibilidad, por pequeña que fuera, de que el conocimiento sobreviviera. En octubre de 1636, llegó al monasterio de Tepotzotlán un joven indígena llamado Juan Bautista. Venía de Cholula, enviado por el prior del convento de San Gabriel con una carta de recomendación. Necesitaba un lugar donde servir mientras estudiaba para ordenarse como hermano lego. El prior de Tepotzotlán lo aceptó sin sospechar nada inusual. Juan Bautista era callado, obediente, trabajador. Le asignaron tareas simples: limpiar las celdas, ayudar en la cocina, llevar agua del pozo. Nadie notó que pasaba más tiempo del necesario limpiando la celda de Torquemada. Juan Bautista no era su verdadero nombre. Era el nombre cristiano que le dieron en el bautismo, como a todos los conversos. Su nombre en náhuatl
era Chimalpopoca, escudo que humea, y era nieto de uno de los tlacuilos ancianos que Torquemada había consultado años atrás para clarificar traducciones del códice. Su abuelo murió en 1632, pero antes de morir le contó al nieto sobre el fraile español que había encontrado un códice prohibido y que entendía el lenguaje de los antiguos mejor que ningún otro español vivo. Le dijo: «Si ese fraile aún vive, búscalo. El conocimiento no debe morir con él. Nuestros ancestros pagaron con sangre para preservarlo». Chimalpopoca pasó 3 años buscando a Torquemada. Hizo preguntas discretas en conventos, habló con frailes ancianos, siguió rumores y susurros. Finalmente, un franciscano en Tlaxcala le dijo que había oído de un fraile condenado por la Inquisición que vivía encerrado en Tepotzotlán. No sabía el nombre, pero la descripción coincidía. Chimalpopoca se presentó en el monasterio con su carta falsificada. Esperó el momento adecuado, y cuando finalmente estuvo a solas con Torquemada en su celda, le habló en náhuatl. «Notatzin, maestro, vine a aprender lo que sabes». Torquemada se sobresaltó tanto que dejó caer la pluma con la que copiaba texto bíblico. Llevaba 11 años sin hablar náhuatl con nadie. Miró al joven con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Era una trampa de la Inquisición? ¿O realmente los dioses antiguos, o Dios mismo, le enviaban a alguien que podía recibir el conocimiento antes de que fuera demasiado tarde? Durante 3 días no respondió nada. Simplemente observaba a Chimalpopoca trabajar, estudiaba sus movimientos, escuchaba cómo hablaba con los otros frailes. Finalmente, cuando estuvo seguro de que el joven era genuino, le respondió en voz tan baja que apenas se oía: «Es peligroso lo que pides. Te puede costar la vida». Chimalpopoca sonrió con tristeza. «Mi abuelo me enseñó que algunos conocimientos valen más que la vida. Los españoles mataron a nuestros sacerdotes, quemaron nuestros libros, prohibieron nuestra lengua, pero no pueden quemar lo que guardamos en la memoria. Usted aprendió a leer lo que ellos no pueden leer. Enséñeme antes de que sea tarde». Así comenzó una extraña alianza. Cada día, mientras Chimalpopoca limpiaba la celda de Torquemada, el fraile susurraba fragmentos de lo que había aprendido del códice. No podía enseñarle todo. El tiempo era limitado y los riesgos enormes. Se concentró en lo esencial: el sistema de calendario combinado, las fórmulas para calcular momentos Nepantla, los principios básicos de cómo los ciclos temporales funcionaban según el conocimiento mexica. Chimalpopoca tenía memoria prodigiosa, como todos los tlacuilos de su linaje. Repetía cada enseñanza mentalmente hasta memorizarla perfectamente. Torquemada también le reveló el código oculto en sus copias bíblicas. Le enseñó el patrón, cada letra equivocada, cada espacio extra, formaba secuencias que correspondían a glifos náhuatl. Si algún día alguien descubre estas copias y conoce el código, podrá reconstruir parte del conocimiento del códice. No todo,
pero suficiente para entender que hubo algo más grande que lo que la historia oficial cuenta. Chimalpopoca memorizó el sistema de encriptación. Era brillante en su simplicidad. Usaba las propias herramientas del opresor para preservar el conocimiento del oprimido. Durante 6 meses, esta educación secreta continuó. Pero en abril de 1637, la salud de Torquemada colapsó definitivamente. La tos crónica se convirtió en algo más serio. Escupía sangre cada mañana. Sus pulmones, debilitados por años en celdas húmedas sin ventilación adecuada, comenzaban a fallar. El prior llamó al médico del pueblo, un hombre entrenado en medicina galénica que diagnosticó tisis avanzada. No había cura. Era cuestión de semanas, tal vez meses si tenía suerte. Torquemada sabía que no tenía meses. Sentía la muerte aproximarse como una marea fría subiendo por su cuerpo. Sus piernas estaban hinchadas, su respiración era superficial y dolorosa. Su corazón latía irregular. Tenía 56 años, pero su cuerpo estaba destruido. Aún así, su mente permanecía clara, demasiado clara. Cada noche experimentaba visiones más intensas. Veía el códice abierto frente a él, pero ahora las páginas mostraban eventos futuros que no estaban en el manuscrito original. Veía iglesias ardiendo, veía ejércitos marchando, veía el convento de Tepotzotlán abandonado y en ruinas. Veía ciudades que no existían todavía alzándose donde ahora había campos de maíz. Una noche de mayo tuvo la visión más perturbadora de todas. Vio el códice en una habitación oscura, iluminado por velas. Hombres vestidos con sotanas cardenalicias lo estudiaban. Uno de ellos, un anciano de barba blanca, tenía el rostro marcado por preocupación profunda. Señalaba ciertos glifos y hablaba en italiano. Torquemada no entendía las palabras, pero captaba el significado. Estaban buscando algo específico en el códice, algo que necesitaban urgentemente. Y no lo encontraban porque no sabían dónde buscar. La parte más importante del conocimiento no estaba en las páginas obvias. Estaba en el patrón oculto que solo Torquemada había descifrado. Al día siguiente llamó a Chimalpopoca y le dijo algo que el joven jamás olvidaría. El códice sobrevivió. Está en Roma, en los archivos secretos del Vaticano. Pero está incompleto. Falta una página, la más importante, la que explicaba exactamente cómo realizar el ritual para amplificar un momento Nepantla. Los sacerdotes mexicas la arrancaron antes de que el códice cayera en manos españolas. La escondieron en otro lugar. Chimalpopoca sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Dónde está esa página, maestro? Torquemada tosió violentamente antes de responder. Tu abuelo lo sabía, por eso te envió a buscarme. Esa página está escondida en Cholula, en un lugar que solo los descendientes de los antiguos sacerdotes conocen. En el túnel que corre bajo la Gran Pirámide. Los españoles construyeron la iglesia encima, pensando que así mataban el poder del lugar.
no entendieron que los túneles siguen allí, sellados pero no destruidos. La página está en una cámara específica, marcada con el glifo de Quetzalcóatl en forma de escalera caracol. Chimalpopoca no sabía si creerle. ¿Era posible que su abuelo conociera esa ubicación y nunca se la revelara? Pero mientras más pensaba, más sentido tenía. Su abuelo le había hablado muchas veces sobre túneles secretos bajo la pirámide, sobre cámaras selladas que los franciscanos nunca encontraron. Siempre lo decía en tono de historia, de leyenda, nunca como hecho concreto. Ahora entendía que era la forma en que los ancianos preservaban conocimiento prohibido, escondiéndolo en cuentos que parecían fantasía. Si esa página existe, ¿por qué no la recuperaron antes de la conquista? ¿Por qué los sacerdotes la dejaron ahí?, preguntó Chimalpopoca. Torquemada cerró los ojos, agotado por el esfuerzo de hablar. Porque la página no solo contiene el ritual, contiene una advertencia, un conocimiento que los propios sacerdotes mexicas decidieron que era demasiado peligroso usar. El ritual puede amplificar momentos Nepantla, sí, pero si se hace incorrectamente o en el momento equivocado, puede crear bifurcaciones catastróficas. Puede romper el tejido del tiempo de formas impredecibles. Los sacerdotes lo usaron solo 2 veces en toda su historia. Ambas veces casi destruyeron su propia civilización. Esto contradecía lo que Torquemada había entendido originalmente del códice. Durante años pensó que el ritual era simplemente una herramienta, neutral en sí misma. Ahora, cerca de la muerte, con visiones cada vez más intensas, comprendía algo más profundo. El conocimiento del códice era real, funcionaba, pero tenía un precio. Los mexicas no eran ingenuos, sabían exactamente qué estaban manipulando y por qué era peligroso. Por eso desarrollaron sistemas complejos de controles. Por eso solo los sacerdotes más ancianos y experimentados podían realizar ciertos rituales. Por eso había conocimiento que nunca se escribía completamente, sino que se transmitía oralmente de maestro a aprendiz a través de generaciones. Durante las siguientes semanas, mientras Torquemada se debilitaba progresivamente, le reveló a Chimalpopoca todo lo que pudo recordar sobre el sistema completo. No solo las fórmulas matemáticas y los cálculos astronómicos, también los aspectos rituales, las precauciones, los peligros. Le explicó que el ayuno y el sangrado ritual no eran superstición, sino técnicas para alterar el estado de conciencia de formas específicas que permitían percibir patrones temporales que normalmente son invisibles. Le explicó que los hongos sagrados y el ololiuqui contenían compuestos que abrían ciertas capacidades cognitivas, permitiendo procesar información a velocidades que el cerebro normal no alcanza. Los españoles nos llamaron salvajes. Nos dijeron que adorábamos demonios, dijo Torquemada con voz ronca. No entendieron que vuestros ancestros eran científicos, usaban metodología diferente, lenguaje diferente, pero era ciencia. Ciencia del tiempo, ciencia de la conciencia, ciencia que nosotros, los europeos, hemos olvidado
o nunca tuvimos. Y ahora hemos destruido a quienes la poseían, y el mundo es más pobre por ello. Chimalpopoca vio lágrimas correr por el rostro demacrado del fraile. Era la primera vez que lo veía llorar. ¿Por qué nos cuenta esto ahora, maestro? ¿Por qué no antes? Torquemada respiró con dificultad, porque antes tenía miedo. Miedo de la Inquisición, miedo del Vaticano, miedo de Dios mismo. Pensaba que este conocimiento era herejía, que podría condenar mi alma. Pero ahora, tan cerca de la muerte, veo con claridad. El pecado no fue aprender. El pecado fue que otros quemaran los libros, que mataran a los sabios, que destruyeran bibliotecas enteras de conocimiento. Si hay un infierno, no iré yo allá. Irán quienes ordenaron la destrucción. En junio de 1637, Torquemada ya no podía levantarse de su camastro. Su respiración era tan débil que los otros frailes pensaban que cada noche sería la última. El prior le dio los últimos sacramentos 3 veces, pero el moribundo persistía. Parecía estar esperando algo. Chimalpopoca pasaba cada momento libre a su lado, sosteniendo su mano, escuchando susurros cada vez más incoherentes. A veces Torquemada hablaba en latín, a veces en español, a veces en náhuatl perfecto, con acentos que ningún español debería poder producir, como si la lengua antigua fluyera a través de él desde algún lugar más profundo que su propia mente. Una noche, Torquemada despertó sobresaltado, gritando palabras en náhuatl que Chimalpopoca no reconoció inmediatamente. Era náhuatl arcaico, la forma del lenguaje que se hablaba antes de la conquista, antes incluso del reinado de Moctezuma. Tardó varios minutos en calmarse. Cuando finalmente pudo hablar con coherencia, le dijo a Chimalpopoca: «Acabo de ver algo. Los sacerdotes, los verdaderos sacerdotes de Quetzalcóatl, me mostraron algo. La página escondida en Cholula no es la única. Hay otra, una que ni siquiera está en papel». «¿Dónde está, maestro?». Torquemada cerró los ojos, concentrándose en la visión que aún persistía en su mente. «Está grabada en la piedra, en una de las cámaras ocultas bajo Teotihuacán, bajo la pirámide de la luna. Los toltecas la dejaron ahí 1000 años antes de que los mexicas existieran. Es el conocimiento madre, la fuente de todo el sistema. Los mexicas lo redescubrieron cuando llegaron al valle, lo estudiaron, lo adaptaron, pero nunca pudieron moverlo porque está tallado en el muro de roca viva, parte de la montaña misma». Chimalpopoca sintió vértigo. Si esto era cierto, si realmente había conocimiento tallado en piedra bajo las pirámides de Teotihuacán, entonces sobrevivió a todos los intentos de destrucción. Los españoles quemaron códices, pero nunca encontraron los túneles profundos. Las cámaras seguían ahí, esperando. «¿Cómo puedo encontrar esas cámaras?», preguntó. Torquemada tosió sangre antes de responder. «No puedes, no solo. Necesitas a los guardianes. Hay familias en San Juan Teotihuacán que descienden de los antiguos sacerdotes. Ellos conocen las entradas, pero no se las muestran a cualquiera. Tendrás que demostrar que eres digno, que llevas el conocimiento en tu sangre
y en tu memoria. Durante los siguientes días, Torquemada entró y salió de la conciencia. A veces hablaba con lucidez perfecta, otras veces deliraba, describiendo visiones de ciudades flotantes, de máquinas que volaban como pájaros, de guerras que aún no habían ocurrido. Los frailes pensaban que era la fiebre. Chimalpopoca sabía que era otra cosa. Torquemada había roto completamente las barreras entre su conciencia normal y la percepción extendida que el códice describía. Estaba viendo el tejido del tiempo sin filtros, sin protección, y eso lo estaba consumiendo. En la noche del 27 de junio de 1637, algo cambió. Torquemada despertó con súbita claridad mental, como si los últimos meses de enfermedad nunca hubieran existido. Se sentó en el camastro sin ayuda, algo que no había podido hacer en semanas. Su voz sonaba firme cuando llamó a Chimalpopoca. Ha llegado el momento que estaba esperando. Un momento Nepantla. Puedo sentirlo. Las líneas temporales convergen aquí, ahora, en esta celda. Lo que diga en las próximas horas determinará algo importante. No sé qué exactamente, pero es grande. Chimalpopoca sintió el aire de la celda volverse denso, como si la realidad misma se espesara. No era imaginación. Había algo diferente en la calidad de la luz de la vela, en el silencio del convento, en la forma en que el tiempo parecía moverse más lento. ¿Qué debo hacer, maestro? Torquemada lo miró con intensidad penetrante. Escucha con atención. Lo que te voy a decir suena imposible, pero es verdad. El códice predijo este momento. Predijo que un fraile español aprendería el conocimiento y lo transmitiría a un descendiente de los antiguos. Predijo que ese descendiente llevaría el conocimiento a través de siglos, hasta un tiempo donde pudiera finalmente usarse sin peligro. No ahora, no en 100 años, pero eventualmente. ¿Cuándo, maestro? ¿Cuándo podrá usarse? Torquemada calculó mentalmente, usando las fórmulas del códice. En aproximadamente 400 años, cuando el quinto sol esté por terminar, cuando las señales que el códice describe se cumplan todas, entonces habrá otro momento Nepantla, pero más grande que cualquiera en la historia. Un momento donde el futuro de toda la humanidad estará en juego. Y quien tenga este conocimiento podrá influir en ese momento. Podrá ayudar a guiar a la humanidad por el camino correcto. Chimalpopoca quería creer. Quería pensar que el sufrimiento de su pueblo tenía propósito, que la destrucción de sus libros y templos no fue en vano, que el conocimiento sobreviviría para un día futuro donde sería necesario. Pero también era realista. ¿Cómo voy a preservar este conocimiento durante 400 años? Yo moriré, mis hijos morirán, sus hijos morirán. La memoria se diluye con las generaciones. Torquemada sonrió débilmente. Por eso el conocimiento debe esconderse en múltiples lugares. En Cholula, bajo la pirámide, está la página arrancada del códice. En Teotihuacán, bajo la pirámide de la luna,
está el conocimiento tallado en piedra. En mis copias bíblicas está el código encriptado. En tu memoria está la transmisión oral. 4 lugares, 4 formas de preservación. Si uno falla, los otros pueden subsistir. Esa noche, Torquemada reveló el último secreto, el más importante, el que justificaba todo. El códice no solo predice el futuro, también explica por qué el futuro es predecible. No es magia, no es intervención divina. Es porque el tiempo no es lineal. Es cíclico, pero no en círculos simples. Es una espiral. Los eventos no se repiten exactamente, pero siguen patrones similares en escalas diferentes. Los mexicas entendieron eso. Podían ver los patrones, calcular cuándo ciertos tipos de eventos tenían alta probabilidad de ocurrir. Y en los momentos Nepantla, podían intervenir para modificar esos patrones. Pero hay algo más, continuó Torquemada, su voz bajando a un susurro. Algo que los sacerdotes mexicas descubrieron y que los aterrorizó tanto que casi detienen todas sus investigaciones. El tiempo no es solo cíclico, tiene conciencia, o algo parecido a conciencia. Responde a la intención humana. Los rituales no funcionan porque los dioses los escuchan. Funcionan porque la estructura misma del tiempo responde a patrones específicos de pensamiento y acción organizados. Es como si el universo fuera un instrumento musical y los rituales fueran las notas que producen resonancias específicas en el tejido de la realidad. Chimalpopoca sintió que su comprensión del mundo se estaba deshaciendo y reconstruyendo simultáneamente. Si esto era cierto, entonces la religión y la ciencia no eran opuestas. Eran 2 formas de describir el mismo fenómeno. Los sacerdotes católicos hacían rituales sin entender por qué funcionaban. Los sacerdotes mexicas hacían rituales entendiendo exactamente los mecanismos involucrados. Pero al final, ambos estaban manipulando la misma estructura subyacente de la realidad. ¿Por qué me cuenta esto ahora, maestro? ¿Por qué no lo escribió en algún lugar donde pudiera sobrevivir con certeza? La respuesta de Torquemada fue escalofriante. Porque este conocimiento debe ser transmitido de conciencia a conciencia, no de papel a papel. El verdadero conocimiento no está en las palabras, sino en la comprensión directa. Tú ahora entiendes, no porque yo te explique con palabras, sino porque al escucharme, tu conciencia resonó con la verdad. Esa resonancia es la transmisión real. Eso es lo que sobrevivirá a través de los siglos. Alrededor de medianoche, Torquemada pidió que le trajeran al prior. Cuando el superior del monasterio llegó, acompañado por 2 frailes ancianos, Torquemada hizo algo inesperado. Pidió confesión formal. No la confesión rutinaria que había recibido semanalmente durante 11 años. Una confesión completa, final, de toda su vida. El prior, sorprendido pero obligado por su deber sacerdotal, ordenó a todos salir excepto él mismo. Chimalpopoca fue expulsado de la celda junto con los demás. La confesión duró 2 horas. Nadie supo qué dijo Torquemada. El prior salió de la celda
pálido, temblando, con lágrimas en los ojos. Se negó a hablar del contenido, protegido por el secreto del sacramento. Pero sí dijo algo extraño a los frailes reunidos. Hermanos, recen por el alma de Fray Francisco. Recen, porque lo que ha cargado estos años es más pesado que cualquier cruz que podamos imaginar. Y recen por nosotros, porque lo que Él sabe, nosotros ignoramos. Y esa ignorancia puede ser nuestra perdición. Después de la confesión, Torquemada durmió brevemente. Despertó justo antes del alba. El cielo comenzaba a aclararse. Chimalpopoca estaba a su lado, habiendo regresado a la celda apenas el prior se fue. Torquemada lo miró y sonrió. Es hora, siento el final llegando. Escucha con cuidado lo que voy a decir. Son las últimas palabras que pronunciaré con significado. Después de esto, solo habrá silencio. Chimalpopoca se inclinó cerca, tan cerca que podía sentir el aliento débil del moribundo en su oído. Torquemada habló en náhuatl, despacio, con claridad perfecta a pesar de la agonía. Ashtopa intonatiu, ipanse calli yetlami. Ininin machismatl mochipa yeau, intlatolia momochipa. Teotihuacan inteotl tetl, yemictlán yeyehuatl, ompa intlamachisnecoyantlami, Quetzalcoatl yenemi, ilhuicaquipan mictlán, inihcuaquitztapal yemopohui, auinantli tonatiu, yescatzihuisin Xochitl, inimemilis. Traducido literalmente: primero el sol en una casa termina. El conocimiento siempre vive, pero las palabras no siempre. Teotihuacán, la piedra divina en el inframundo, es donde termina la búsqueda del conocimiento. Quetzalcóatl camina entre el cielo y el inframundo. Cuando la obsidiana se rompe, entonces la Madre Sol llamará a la flor a vivir. Chimalpopoca memorizó cada palabra instantáneamente, aunque no entendió completamente el significado. Era claramente un mensaje encriptado, una profecía final usando el lenguaje metafórico típico de los textos náhuatl antiguos. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, Torquemada añadió en español, con voz ya muy débil: no lo olvides, transmítelo. Cuando llegue el tiempo, alguien entenderá. Luego comenzó a rezar el Padre Nuestro en latín. Su voz se fue apagando. A mitad del Ave María, dejó de respirar. Era el 28 de junio de 1637, justo cuando los primeros rayos de sol entraban por la pequeña ventana de la celda. Francisco de Torquemada tenía 56 años. Había pasado 18 años en Nueva España. 14 de esos años los dedicó a descifrar un códice prohibido. Los últimos 11 los pasó prisionero, supuestamente en penitencia por herejía. En realidad, fue castigado por saber demasiado y negarse a compartir ese conocimiento con quienes lo usarían para mantener su poder. Chimalpopoca cerró los ojos del cadáver y rezó,
pero no oraciones cristianas. Rezó en náhuatl, las palabras antiguas que su abuelo le enseñó, las palabras para guiar el alma de un sabio hacia Mictlán, el lugar de los muertos. Sabía que Torquemada era cristiano, pero también sabía que el fraile había trascendido las fronteras de una sola religión. Había visto la verdad que subyace bajo todos los nombres que los humanos dan a lo sagrado. El entierro fue simple, como correspondía a un fraile bajo sentencia de la Inquisición. Ninguna ceremonia especial. Su cuerpo fue llevado al pequeño cementerio detrás del monasterio y enterrado en una tumba sin marcador. Solo una cruz de madera que se pudriría en pocos años. El prior leyó los salmos apropiados. Los frailes cantaron el Requiem aeternam. Todo terminó en menos de una hora. Francisco de Torquemada desapareció de la historia oficial como si nunca hubiera existido. Pero esa misma noche ocurrió algo extraordinario. Chimalpopoca, quien según las reglas del monasterio debía limpiar y vaciar la celda del difunto, descubrió que alguien ya había estado ahí. La celda estaba revuelta. Las pocas posesiones de Torquemada habían sido registradas. El camastro estaba movido, las baldosas del piso estaban levantadas. Y lo más importante, las copias bíblicas que Torquemada había hecho durante años, aquellas con el código oculto, habían desaparecido. Todas. No quedaba ni una sola página. Chimalpopoca buscó al prior inmediatamente. El superior del monasterio juró que no había dado orden de limpiar la celda todavía. Ninguno de los frailes admitió haber entrado. Sin embargo, el hermano portero recordaba algo extraño. Durante la tarde, mientras todos estaban en el entierro, llegó un jinete. Traía una carta del Santo Oficio en la Ciudad de México. El portero le había dejado entrar para esperar en el claustro mientras buscaba al prior. Cuando regresó, el jinete se había ido. El portero asumió que el hombre se había cansado de esperar. No se le ocurrió que podría haber aprovechado esos minutos para entrar a la celda de Torquemada y llevarse los documentos. ¿Quién envió a ese jinete? ¿Cómo supieron que Torquemada había muerto ese mismo día? ¿Cómo supieron exactamente qué buscar? Chimalpopoca llegó a una conclusión inquietante. Alguien había estado vigilando el monasterio, probablemente durante meses, esperando que Torquemada muriera para recuperar lo que había escrito. Alguien que sabía exactamente qué buscaba. Alguien del Vaticano, o de la Inquisición, o de alguna organización secreta dentro de la Iglesia que operaba en las sombras. Durante los siguientes días, Chimalpopoca investigó discretamente. Habló con los comerciantes que visitaban Tepotzotlán. Preguntó en la posada del pueblo si alguien había visto extraños merodeando. Gradualmente, reconstruyó una imagen. Había habido al menos 2 hombres vigilando el monasterio durante las últimas semanas. No eran del pueblo. Hablaban español con acento europeo, posiblemente de Castilla. Se hospedaban en una hacienda a media jornada de distancia. El día que Torquemada murió, uno de ellos cabalgó rápidamente hacia el monasterio.
mientras el otro partió hacia la Ciudad de México. La organización era profesional, tenían recursos, tenían información y habían logrado su objetivo: recuperar las copias bíblicas codificadas antes de que nadie más pudiera estudiarlas. Chimalpopoca se dio cuenta de que estaba en peligro. Si esos hombres sabían sobre las copias, probablemente sabían sobre él. Sabían que había pasado tiempo con Torquemada. Podrían venir por él a continuación. Esa misma noche, Chimalpopoca huyó del monasterio. Tomó solo lo esencial: algo de comida, agua, un cuchillo y el rosario que había pertenecido a Torquemada, el cual el fraile le había dado días antes de morir. No era un rosario ordinario. Entre las cuentas, Torquemada había escondido un pequeño trozo de papel plegado muchas veces. Cuando Chimalpopoca lo desplegó más tarde, encontró un mapa dibujado con tinta apenas visible. El mapa mostraba la gran pirámide de Cholula y marcaba con una X la ubicación de la entrada al túnel que conducía a la cámara donde supuestamente estaba escondida la página arrancada del códice. Viajó durante 3 días, principalmente de noche, evitando los caminos principales. Cuando llegó a Cholula, fue directo a la casa de un tío segundo de su madre, un hombre anciano que vivía cerca de la pirámide. Le contó una versión reducida de la historia, que un fraile le había encomendado recuperar algo importante de los túneles antiguos. El tío lo miró con suspicacia, pero finalmente accedió a ayudar. Conocía las historias sobre los túneles. Su propio abuelo había explorado parte de ellos en su juventud, antes de que los franciscanos prohibieran estrictamente cualquier acceso. Durante 2 semanas, Chimalpopoca y su tío exploraron. Los túneles bajo la pirámide formaban un laberinto que se extendía por kilómetros. Algunos habían colapsado, otros estaban inundados. Muchos conducían a cámaras vacías donde solo quedaba polvo y pedazos de cerámica rota. Pero había una sección que coincidía con el mapa de Torquemada. Un pasaje que descendía en espiral, tallado directamente en la roca base de la pirámide, más antiguo que las construcciones superficiales. Al final de ese pasaje encontraron una cámara pequeña, apenas lo suficientemente grande para que 2 personas estuvieran de pie. Las paredes estaban cubiertas con glifos pintados en rojo y negro. En el centro había un nicho tallado en la piedra, y dentro del nicho, envuelto en piel de venado perfectamente preservada por la oscuridad y sequedad del lugar, había un paquete. Chimalpopoca lo abrió con manos temblorosas. Era una sola página de papel amate, cubierta por ambos lados con glifos náhuatl de extraordinaria complejidad. La página que faltaba del códice era real. Torquemada no había mentido. Chimalpopoca la estudió a la luz de su antorcha de resina. Reconoció algunos de los glifos que Torquemada le había enseñado, pero muchos otros eran completamente nuevos. Esta página era diferente en estilo del resto del códice que Torquemada había descrito. Era más antigua, o hecha por una escuela diferente de tlacuilos. Los colores eran más opacos, los trazos más geométricos, y contenía algo que hizo que el corazón de Chimalpopoca latiera más rápido. Secuencias numéricas que claramente describían un ritual.
con fechas específicas, posiciones astronómicas exactas y advertencias en rojo intenso sobre los peligros de realizar el ritual incorrectamente. Envolvió la página cuidadosamente y la escondió en su ropa. Esa noche, de regreso en la casa de su tío, intentó copiar lo que podía recordar, pero sus habilidades como telacuilo eran limitadas. Había aprendido lo básico de su abuelo, pero nunca se entrenó formalmente. Lo mejor que pudo hacer fue crear un esquema simplificado, capturando la estructura general sin todos los detalles. Escondió el original en un lugar nuevo, dentro de la estatua de la Virgen de los Remedios en la capilla familiar de su tío. Nadie pensaría buscar ahí un documento pagano. Durante los siguientes meses, Chimalpopoca trabajó en descifrar la página. Aplicó todo lo que Torquemada le había enseñado. Gradualmente, entendió que esta página no era solo instrucciones rituales. Era una advertencia. Describía 2 ocasiones históricas donde los sacerdotes toltecas habían usado el ritual completo para amplificar momentos Nepantla. La primera vez, aproximadamente en el año 900 de la era cristiana, lograron su objetivo. Cambiaron el curso de una guerra que amenazaba destruir Tula. Pero el ritual tuvo consecuencias inesperadas. Durante los siguientes 50 años, el clima del Valle de México se volvió inestable. Sequías severas alternaban con inundaciones devastadoras. Miles murieron de hambre. Los sacerdotes concluyeron que habían perturbado algo en el equilibrio natural al manipular el tiempo tan drásticamente. La segunda vez fue peor. En el año 1100, enfrentando el colapso de su civilización, los sacerdotes toltecas intentaron un ritual aún más ambicioso. Querían revertir completamente una bifurcación temporal. Básicamente, deshacer decisiones que se habían tomado décadas atrás. El ritual comenzó correctamente. Las fechas coincidieron, las estrellas estaban en posición. Pero, a mitad de la ceremonia, algo salió mal. Los glifos describían que el tiempo se rompió y 2 realidades intentaron ocupar el mismo espacio. El resultado fue catastrófico. La ciudad de Tula fue abandonada casi de inmediato. Los sobrevivientes hablaban de visiones de 2 ciudades superpuestas, de personas que existían y no existían simultáneamente, de un terror que no podía describirse con palabras. Los sacerdotes que sobrevivieron tomaron una decisión. El ritual completo nunca debía realizarse de nuevo. El conocimiento se preservaría porque era demasiado valioso para destruir, pero se fragmentaría. Cada parte se escondería en un lugar diferente. Solo si algún día la humanidad enfrentaba una amenaza verdaderamente existencial, algo peor que cualquier guerra o desastre natural, entonces valdría la pena arriesgar las consecuencias de usar el ritual completo. Chimalpopoca entendió entonces el verdadero significado de las últimas palabras de Torquemada. Cuando la obsidiana se rompe, entonces la Madre Sol llamará a la flor a vivir. Obsidiana era Ixtapal, el material usado para hacer cuchillos de sacrificio,
pero también símbolo de la estructura rígida del tiempo. Cuando esa estructura se rompe, cuando el orden normal del tiempo colapsa, entonces viene el momento donde el ritual puede usarse. Pero solo entonces, y solo si no hay otra opción. En 1638, Chimalpopoca regresó a su pueblo natal cerca de Tlaxcala. Se casó con una mujer de su comunidad y tuvo 5 hijos. A ninguno le contó la historia completa, pero al hijo mayor, cuando éste cumplió 18 años, le enseñó el náhuatl antiguo y le transmitió fragmentos del conocimiento. Le dijo que era importante preservar la lengua de los ancestros. Le enseñó el sistema de calendario. Le habló vagamente sobre conocimientos ocultos que algún día podrían ser necesarios. Y le hizo memorizar palabra por palabra las últimas frases que Torquemada pronunció antes de morir. Esa transmisión continuó generación tras generación, no de forma perfecta. Cada generación perdía algo y malinterpretaba algo, pero la esencia se preservó. Para los años 1700, la historia se había convertido en leyenda familiar. Había un fraile español que aprendió los secretos de los antiguos y los confió a un antepasado. Para los años 1800, era apenas un cuento que los abuelos contaban a los niños. Para los años 1900, casi se había olvidado completamente. Pero no del todo. En 1962, un antropólogo mexicano llamado Miguel León Portilla publicó un libro titulado Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. En las notas al pie, mencionaba brevemente una leyenda persistente en ciertas familias de Cholula sobre un códice que sobrevivió la quema de 1534 y fue estudiado por un fraile franciscano. León Portilla consideraba la leyenda probablemente falsa, ya que no había evidencia documental, pero incluía una frase curiosa. Sin embargo, ciertas tradiciones orales en la región preservan detalles muy específicos que son difíciles de explicar como pura invención. En 1985, durante excavaciones arqueológicas bajo la pirámide de Cholula, dirigidas por el INAH, los trabajadores encontraron la entrada a un sistema de túneles no documentado previamente. El INAH decidió no explorarlo completamente debido a riesgos de colapso y falta de presupuesto. Sellaron la entrada de nuevo y marcaron el sitio para investigación futura. Esa investigación nunca ocurrió. Los registros de la excavación mencionan que dentro de uno de los túneles parcialmente explorados había una cámara con decoración mural de simbolismo no identificado. No se tomaron fotografías claras. La documentación se archivó y el caso se cerró. En 2012, un investigador independiente llamado Javier Delgado publicó un artículo online sobre anomalías en los archivos del Santo Oficio de la Inquisición de Nueva España. Mencionaba el caso de un fraile condenado en 1626, cuyos documentos confiscados fueron enviados a España, pero nunca catalogados apropiadamente en los archivos de Toledo. Cuando Delgado intentó obtener acceso para investigar más, le dijeron que esos documentos se habían perdido durante la Guerra Civil Española. Los archivos fueron bombardeados en 1936.
mucho material fue destruido o dispersado. Pero Delgado encontró algo interesante. Una carta de 1938 de un sacerdote español refugiado en México menciona que logró salvar ciertos manuscritos de valor incalculable de los archivos antes del bombardeo y los transportó personalmente a México. La carta no especifica qué manuscritos. El sacerdote desapareció después de llegar a México y nunca se supo qué pasó con los documentos que supuestamente salvó. En 2018, durante renovaciones en el antiguo convento de San Gabriel en Cholula, ahora convertido en museo, los trabajadores encontraron un espacio oculto detrás de una pared falsa. Dentro había un baúl de madera de cedro, muy antiguo, cerrado con candado oxidado. Cuando finalmente lograron abrirlo, contenía varios objetos coloniales sin valor particular y un rosario franciscano con cuentas de madera. El rosario fue catalogado como siglo XVII, probable, y puesto en exhibición en una vitrina de objetos religiosos menores. Nadie notó que una de las cuentas era ligeramente más grande que las otras y estaba hueca, y nadie intentó abrirla para ver si contenía algo dentro. En 2023, un investigador de apellido Torquemada, descendiente directo del fraile aunque no lo sabía con certeza, visitó el Museo de Cholula durante vacaciones familiares. Algo en ese rosario llamó su atención. No podía explicar por qué. Simplemente sintió una extraña conexión. Pidió permiso para examinarlo más de cerca. El personal del museo se negó, citando protocolos de conservación. Pero el investigador tomó una fotografía a través del cristal de la vitrina. Cuando amplió la imagen en su computadora, notó algo extraño en la cuenta más grande. Marcas diminutas que podrían ser letras o símbolos grabados con herramienta muy fina. Intentó contactar al museo para reportar su hallazgo. Le dijeron que investigarían. 2 semanas después, el museo informó que, durante una revisión rutinaria de seguridad, el rosario había desaparecido. No había señales de robo forzado. Simplemente ya no estaba en la vitrina. Las cámaras de seguridad de esa noche mostraban estática extraña justo en el periodo cuando el objeto debió haber sido tomado. La policía investigó brevemente y concluyó: robo interno no resuelto. El caso sigue abierto pero inactivo. ¿Quién tiene el rosario ahora? ¿Alguien que sabe lo que significa? ¿Alguien que entiende que la cuenta hueca podría contener un mapa o un mensaje? ¿O simplemente un ladrón ordinario que lo vendió en el mercado negro a coleccionista que no conoce su verdadero valor? Y el códice original, el que fue enviado a Roma en 1626, ¿sigue en los archivos secretos del Vaticano? En 2019, el Papa Francisco ordenó la apertura parcial del Archivum Secretum Vaticanum para investigadores académicos. Miles de documentos fueron catalogados digitalmente, pero ciertos fondos permanecieron cerrados, marcados como acceso restringido por razones de seguridad histórica. Nadie sabe exactamente qué hay en esas secciones. Las especulaciones van desde documentos comprometedores sobre la Inquisición hasta materiales considerados heréticos. Pero también podrían contener conocimientos que la Iglesia decidió preservar, pero no revelar.
Las últimas palabras de Torquemada permanecen como enigma. Primero el sol en una casa termina. En el calendario náhuatl, Secali, uno casa, marca un año específico en el ciclo de 52. Pero, ¿cuál ciclo? ¿Cuándo termina ese ciclo? Los cálculos dependen del punto de inicio que uses. Diferentes escuelas de pensamiento mexica usaban puntos de inicio diferentes. Sin el códice completo, sin la página escondida, sin el conocimiento tallado en piedra bajo Teotihuacán, es imposible calcularlo con certeza. Pero hay quienes intentan, en comunidades indígenas de México, entre familias que preservan tradiciones antiguas, circulan rumores de que el ciclo actual está cerca de su fin, que las señales descritas en las profecías antiguas están ocurriendo. Cambio climático extremo, pandemias globales, tecnología que cambia la naturaleza humana, guerra que amenaza volverse nuclear. Son las condiciones que los antiguos sacerdotes describieron como preludio al fin de un sol y comienzo de otro. Y si eso es cierto, si realmente estamos aproximándonos a un momento Nepantla de escala planetaria, entonces el conocimiento que Torquemada sacrificó su vida para preservar podría volverse relevante de nuevo. Las piezas fragmentadas, escondidas en diferentes lugares durante 400 años, podrían necesitar reunirse. Alguien, en algún lugar, podría tener que hacer lo que Chimalpopoca hizo: seguir las pistas, encontrar los fragmentos, reconstruir el conocimiento completo. O tal vez ya está sucediendo. Tal vez hay personas que ya encontraron algunas piezas y están trabajando en silencio. Tal vez las organizaciones secretas dentro del Vaticano que tomaron las copias bíblicas de Torquemada y robaron el rosario del museo nunca dejaron de buscar. Tal vez tienen más conocimiento del que creemos. Tal vez están esperando el momento correcto para usarlo. O tal vez todo es fantasía. Tal vez Torquemada era simplemente un hombre enfermo que deliraba en sus últimos días. Tal vez el códice era mitología mal interpretada. Tal vez no hay conocimiento oculto. No hay rituales que funcionan. No hay forma de manipular el tiempo. Tal vez la historia es exactamente lo que los libros oficiales dicen y nada más. Pero entonces, ¿cómo explicar las coincidencias? El eclipse predicho con exactitud perfecta, los túneles bajo Cholula que nadie exploró completamente, los documentos desaparecidos, el rosario robado, precisamente cuando alguien empezaba a investigarlo, las secciones cerradas de los archivos del Vaticano. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Algo real sucedió. Torquemada encontró algo genuino. Los mexicas sabían algo que nosotros hemos olvidado. No necesariamente todo lo que la leyenda afirma, pero algo. Un conocimiento sobre ciclos temporales, sobre patrones en la historia, sobre cómo las sociedades colapsan y se renuevan. Conocimiento que expresaron el lenguaje de ritual y profecía porque no tenían el vocabulario científico moderno, pero que era fundamentalmente observación sistemática de la realidad.
y ese conocimiento fue deliberadamente suprimido. No solo por ignorancia o fanatismo religioso, también por cálculo político. Porque quienes controlan cómo la gente entiende el tiempo, controlan cómo la gente entiende su lugar en la historia. Destruir los códices no fue solo eliminar idolatría, fue eliminar una forma alternativa de concebir la realidad, una que ponía el poder en manos de quienes entendían los ciclos naturales en lugar de quienes controlaban instituciones políticas y religiosas. Torquemada vio eso. Entendió que la quema de los códices fue un crimen no solo contra los pueblos indígenas, sino contra toda la humanidad. Fue la destrucción de bibliotecas, de universidades, de tradiciones científicas que habían acumulado conocimiento durante siglos. Y dedicó el resto de su vida a salvar lo poco que pudo, sabiendo que probablemente nadie lo reconocería, sabiendo que sería castigado, sabiendo que quizás todo se perdería de todos modos. Pero tuvo fe. Fe no religiosa, sino histórica. Fe en que el conocimiento encuentra formas de sobrevivir. Que la verdad, por más enterrada que esté, eventualmente resurge. Que siempre hay alguien en cada generación que busca, que pregunta, que no se conforma con las respuestas oficiales. Y que cuando llegue el momento, cuando realmente sea necesario, las piezas se reunirán. Las últimas palabras de un moribundo no son delirio, son destilación, la esencia de toda una vida concentrada en un momento. Torquemada usó sus últimas palabras para transmitir no solo información, sino dirección. Un mapa no de lugares, sino de significado, para quien sepa leerlo. Y en algún lugar, en este momento, alguien podría estar leyéndolo. Alguien que encontró un fragmento, que se sintió inexplicablemente atraído a investigar, que notó conexiones que otros pasaron por alto. Alguien que está siguiendo el mismo camino que Chimalpopoca siguió hace 4 siglos. Buscando en túneles olvidados, descifrando códigos antiguos, reconstruyendo conocimiento fragmentado. ¿Esa persona eres tú? ¿Llegaste hasta aquí en la historia por casualidad? ¿O porque algo en ti resonó con la búsqueda? Porque tú también sientes que hay verdades ocultas detrás de las versiones oficiales. Porque tú también crees que nuestros ancestros sabían más de lo que les damos crédito. Si es así, entonces las últimas palabras de Torquemada también son para ti. El conocimiento siempre vive, pero las palabras no siempre. Las palabras en esta historia son solo señales apuntando a algo más profundo. El conocimiento real no está en las palabras, sino en tu capacidad de ver más allá de ellas, de reconocer patrones, de hacer preguntas que nadie más hace, de buscar en lugares donde nadie más busca. Y si decides buscar, si decides continuar donde Torquemada y Chimalpopoca dejaron, recuerda la advertencia. Este conocimiento tiene precio, no es gratuito. Cambiará cómo ves el mundo. Te aislará de quienes siguen creyendo las versiones simples. Te pondrá en conflicto con instituciones poderosas que prefieren mantener el pasado enterrado. Te costará paz, tal vez seguridad. Posiblemente
mucho más. Pero también te dará algo invaluable: comprensión. La satisfacción de saber que tocaste algo verdadero, que conectaste con una línea de conocimiento que atraviesa siglos, que honraste la memoria de quienes sacrificaron todo para preservar lo que consideraban esencial. El sol está configurándose en una casa. Los ciclos convergen. El momento Nepantla se aproxima. Quizás en nuestra vida, quizás en la de nuestros hijos, pero se aproxima. Y cuando llegue, el conocimiento que Torquemada preservó podría ser la diferencia entre una humanidad que navega el cambio conscientemente y una que colapsa en caos. La elección es tuya. ¿Seguirás buscando? ¿O cerrarás esta historia y regresarás a la certeza cómoda de la versión oficial? Los glifos están escritos. Los túneles esperan. El códice existe en algún lugar, y las últimas palabras de Torquemada resuenan a través del tiempo, esperando oídos que puedan escucharlas correctamente. Cuando la obsidiana se rompe, entonces la Madre Sol llamará a la flor a vivir. Ese momento se acerca. La pregunta es: ¿estaremos listos?